De niño siempre soñé con cosas extraordinarias, con vivir una vida de abundancia. Yo no sé de dónde sacaba esas ilusiones, porque mi contexto y mi entorno no validaba nada de lo que yo pensaba. A los 14 años me tocó convertirme en el sostén de mi familia y empecé a trabajar al mismo tiempo que estudiaba, no solamente para ayudar económicamente a mi mamá, sino que para hacer mi sueño realidad de emigrar y salir de Cuba. Hola, soy Jordi Vidal y te doy la bienvenida al podcast Happiness Destination by Udon. Aquí encontrarás entrevistas a 28 referentes mundiales del mundo de la felicidad que contribuirán a aumentar tu felicidad a otro nivel. Si quieres más estrategias para aumentar tu felicidad, descárgate las herramientas de alto valor que te dejo en la bio. Y lo más importante, suscríbete a este canal y compártelo con todos tus amigos. Bienvenido Joel, bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? Jordi, extraordinariamente bien y agradecido de que me tengas acá, de que me hayas dado la oportunidad también de compartir con ustedes. Hermoso el propósito de este podcast, o sea, realmente querer que multiplicar en todos los sentidos los resultados de las personas es muy bonito y realmente me siento honrado de estar aquí. Gracias. Gracias a ti de corazón. Oye, si te parece, me encantaría, te lo habrán preguntado miles de veces, pero para todos los oyentes del planeta que a lo mejor algunos no te conocerá, os voy a decir que este señor dentro de poco será muy difícil de entrevistar porque lo va a conocer todo el mundo, o sea, lo hemos cogido en un momento muy bonito de su vida ahora. Este señor os va a explicar de dónde viene, de sus inicios, de dónde empezó todo, ese Joel de... Hermano, yo nací en Cuba, soy ciudadano, hoy me considero ciudadano del mundo. Soy nacionalizado ecuatoriano, nacionalizado americano, nacionalizado cubano. Nací en Cuba y en proceso de tramitando mi ciudadanía española también. Así que Vale. prácticamente, pero me considero un ciudadano del mundo, nací en Cuba y fíjate que lo curioso de esto es, en el lugar que me tocó a mí nacer, yo jamás y nunca en la vida, si los seres humanos al nacer tuviéramos la posibilidad de elegir dónde quisiéramos nacer, yo nunca hubiese elegido haber nacido en Cuba bajo ningún concepto, por todo lo que me tocó vivir ahí. Pero hoy te digo que no sería la persona que soy si no hubiese nacido ahí. Entonces doy mil gracias a mis padres por haberme traído al mundo en Cuba y por haber tenido que vivir y haber tenido que atravesar toda la miseria humana que me tocó vivir cuando era un niño y un adolescente, porque hoy soy consciente que si yo no hubiese atravesado y pasado por toda esa miseria humana, hoy no sería la persona que soy. Entonces, esa parte en la que eres un niño, tienes hambre, no hay comida, te pican las tripas y dices, ¿y por qué no hay comida? Y es como que empiezas a sentir una desesperación incómoda y molesta. Como niño muchas veces nos hacemos preguntas que no entendemos o no encontramos respuestas. La parte de, en Cuba el único medio de diversión que había era, le llamaban mataperrear, ir a jugar a la calle con tus amigos. Yo recuerdo que mi juguete era un artefacto de palo, le llamaban una chivichana, con unos rolletes, unos rodamientos que son como unas cajas de bolas, y con eso, lomas arriba y lomas abajo, ese era mi juguete. Porque, a ver, o sea, lo que más abundaba en Cuba era la carencia y la miseria más alleta, no había nada. Tenía que ir a jugar a la calle descalzo, sin zapatos, porque no tenía zapatos, y el único par de zapatos era para ir a la escuela. Entonces sí tuve que atravesar por un proceso de mucha escasez y carencia, y eso me marcó en muchos sentidos. No solamente a mí, sino creo que a todos los cubanos nos ha marcado de mil maneras las necesidades y carencias por las cuales tuvimos que atravesar en algún momento de nuestra vida. Hoy por hoy, esa necesidad, esa miseria y esa carencia sigue estando latente en Cuba en la actualidad. Personas que hoy por hoy están directamente vagando por la calle o muriéndose de hambre porque no hay comida, es la realidad. Curiosamente, normalmente cuando pasa el tiempo todas las cosas tienden a mejorar. No ha sido tanto así en mi país natal y me da tristeza porque realmente entiendo que yo fui testigo ocular de algo y fue ver cómo tantas personas se les fue la vida entera en un mismo país, en un mismo sistema, porque creyeron en que algún día las cosas iban a ser diferentes. De hecho, cuando yo era niño y tenía esas preguntas, ¿por qué no hay comida? ¿Por qué no tengo servicio sanitario? ¿Por qué no hay electricidad? ¿Por qué no hay? Porque todo era no hay, no hay, no se puede. O sea, era en un entorno y un contexto de carencias en la cual, o sea, comer una vez al día era wow, comer 3 veces era un super lujo. O sea, solamente comer algo era un super lujo. Y las preguntas que me hacían no encontraba respuesta. Y como es lógico, tú eres un niño y vas a hacer la pregunta a tu figura de autoridad. Y la respuesta que siempre encontraba
en la mayoría de las personas que me rodeaban era, algún día esto va a ser diferente, algún día va a cambiar, algún día vamos a tener mejores oportunidades. Y todos vivían en una especie de sala de espera de la vida de algún día. Y yo vi cómo ese algún día fue ningún día para muchas personas, incluso en mi familia. Y yo tuve muy claro desde muy temprana edad que si yo quería que mi algún día no fuera exactamente una vida miserable, que era lo que vi vivir a tantas personas, tenía que tomar acciones diferentes. Y las acciones diferentes que tomaban las personas que realmente no querían vivir en esa especie de sala de espera de la vida era irse de Cuba. Y desde muy temprana edad lo tuve claro. Si quiero vivir una vida diferente, o al menos tenía grandes sueños, no, yo sí te puedo decir que desde niño siempre soñé con cosas extraordinarias, con vivir una vida de abundancia. Yo no sé de dónde yo sacaba esos sueños, yo no sé de dónde yo sacaba esas ilusiones, porque mi contexto y mi entorno no validaba nada de lo que yo pensaba, no validaba nada de lo que yo soñaba. O sea, yo soñaba con, o sea, honestamente, yo soñaba en mi infancia con la vida que vivo. Hoy te puedo decir, en ese momento ni siquiera entendía ni remotamente qué cosa era la ley de la atracción, la ley de causa y efecto, la ley del karma, la ley del dharma, las leyes universales. No entendía nada de eso. Pero por alguna razón yo siempre era un soñador, o sea, era un soñador consciente. Pero al mismo tiempo era un inconsciente por soñar de esa manera, porque era como que me daba hasta pena o me daba vergüenza contar mis sueños porque no encajaban con lo que era mi realidad. Y a los 14 años me tocó convertirme en el sostén de mi familia y empecé a trabajar al mismo tiempo que estudiaba, no solamente para ayudar económicamente a mi mamá, sino que para hacer mi sueño realidad de emigrar y salir de Cuba. Y la única manera que había de salir de Cuba en ese entonces era o te lanzabas al mar, como tantas personas que lo hicieron por desespero, por hambruna, por necesidad, por miseria, y decían, me voy a morir igualmente aquí porque no tengo nada, prefiero, o sea, mi última energía, mi último aliento, dejarlo en el mar intentando llegar a tierra de libertad, que era llegar aquí a Estados Unidos. Existía la ley de pie seco, pie mojado, y cualquier cubano que pudiera llegar a los Estados Unidos y tocar tierra firme podía cogerse a la ley de ajuste cubano o a la ley de pie seco, pie mojado, que te daba el beneficio de poder pedir asilo político y al año y un día podías aplicar para la residencia de Estados Unidos. Entonces, para Cuba o para los cubanos era un beneficio que muchas otras personas de Latinoamérica no tenían, el poder llegar a los Estados Unidos. Y a cualquier cubano que tú le preguntaras, ¿te quieres ir? Todo el mundo se quería ir. O sea, eso era algo que era como el sueño y mi meta siempre fue emigrar a los Estados Unidos. Entonces, durante 7 años estuve trabajando como mesero, jornadas de 8 hasta 20 horas, 18 horas, día tras día, sin descansar, para ganarme 50 centavos de propina, 75, $1 de propina, e ir ahorrando dólar con dólar, dólar con dólar, dólar con dólar, hasta que llegase a la cantidad que me pedían el lanchero para venir. Tenía dos opciones, o lanzarme en una balsa como tantas personas, o reunir el dinero, pagarle a un lanchero. Muchas personas que tenían familiares aquí, sus familiares les pagaban el venir para acá desde aquí. Yo no tenía familia en los Estados Unidos, no tenía nadie. Yo iba a venir aquí a este país a emprender, como tantas personas de historias que conocía, que sin nada llegaban aquí, lograban éxito. Entonces para mí esto representaba lo que yo tanto añoraba y soñaba. Y empecé durante 7 años a ahorrar, ahorrar, ahorrar para hacer ese propósito realidad. Y a los 21 años logré reunir la cantidad de dinero que ni siquiera me alcanzaba para pagarle a ese lanchero, pero vendí todo lo que tenía y pude recuperar esa cantidad y le pagué al lanchero. Y ahí, después que le pagué el dinero, nos llevaron a un lugar donde se suponía que nos iba a retirar la lancha y no se me olvidan esos días, era un estado de euforia, de éxtasis, de emociones, porque ya mi sueño era prácticamente un hecho. Ya yo me visualizaba aquí en los Estados Unidos. Y es como, hoy lo tengo claro, fíjate, es como la vida siempre, cuando tú estás a punto de generar un cambio, una transformación, la vida siempre te va a poner una prueba más para ver si tú realmente estabas comprometido con hacer eso que tanto deseabas hacer. Y en mi caso, la prueba que me puso fue que me estafaron todo mi dinero. Eso fue una estafa. Y en ese momento yo no quería caer en cuenta de lo que estaba pasando y cuando realmente caí en cuenta de lo que estaba pasando, no quise reconocerlo y empecé a sentirme que o sea, que se me acababa el mundo y lo único que empecé a pensar en mi mente era cómo me iba a suicidar. Ya para mí la vida no tenía sentido, porque cada vez que pensaba en volver a empezar de cero y todo el sacrificio por el cual yo había tenido que atravesar para reunir esa cantidad de dinero que para mí representaba hasta ese momento mi vida entera, y en un abrir y cerrar de ojos, en un clic, me habían estafado 7 años de esfuerzo, sacrificio, de humillaciones, de aguantar, de prostituir mi identidad, porque directamente hasta tuve que pertenecer a una organización política para poder adquirir o pertenecer a ese trabajo. En Cuba
funcionaba la meritocracia. Entonces tenías que pertenecer o a la Unión de Jóvenes Comunistas o al Partido Comunista para acceder a ciertos trabajos. Si no, no eras nadie. Y era esa parte en la que yo no estaba de acuerdo con el sistema, yo no estaba de acuerdo con lo que ahí se compartía. Entonces tuve que incluso pertenecer a la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba sin querer, y como tantas personas que pertenecían a esas organizaciones para poderse sustentar. Es algo muy parecido a lo que pasa en Venezuela en la actualidad. O sea, que o sea, es impresionante cómo los gobiernos y los sistemas socialistas y comunistas lo único que han traído igualitariamente para su pueblo han sido miseria. Total. Y vivir en esa miseria y tener que volver a empezar de cero, sabiendo por todo lo que había tenido que atravesar y pasar, fue como, ya no más. ¿Sabes qué? Hasta aquí llegué. Y estuve a punto de suicidarme. Yo no sé por qué mi mamá llegó justo a punto para impedirlo. Y después de salir de ese shock emocional, hacerme darme cuenta de cosas que yo no estaba viendo. Y creo que, como te decía al inicio, si yo no hubiese atravesado y pasado por toda esa estela de necesidad, carencia y miseria, hoy no estaría donde estoy. Total. ¿Y recuerdas qué aprendizaje te dio la vida en ese momento que después de suicidarte aceptaste otra vez la vida, abrazaste otra vez la vida, tuviste una nueva oportunidad? ¿Recuerdas qué aprendiste ahí? Fíjate que fue como renacer, fue como un despertar de nuevo. Hay un libro que a mí me cambió la vida y lo leí muy tarde. Creo que todo en la vida llega en su justo momento. Total. Ese libro yo me lo leí a los 29 años. Fíjate esto, qué cosa tan paradójica. Si yo me hubiese leído ese libro 10 años antes, no hubiese ocurrido lo que ocurrió. Es el hombre más rico de Babilonia. Una de las grandes enseñanzas que me dejó ese libro es que nunca debía darle mi dinero a nadie. Que nadie iba a hacer o velar por mis bienes mejor que yo. Y yo puse mi esfuerzo y sacrificio de 7 años enteros en las manos de un estafador. Una de las enseñanzas que me dejó ese momento fue, no es a no confiar en las personas, sino a aprender a ser un poco más cauteloso y a no dejarme llevar por el objeto brilloso. Ese señor llegó a mí en forma de una estrella brillosa, como que no dejarte llevar por el objeto brilloso. Y eso hoy por hoy me ha cambiado la vida en muchos sentidos, porque hoy por hoy en la actualidad existen muchas cosas, muchas personas que suelen ser un objeto brilloso. Y para mí eso me dejó un aprendizaje de aprender realmente a medir las cosas con resultados, con darme cuenta que por más difícil que puedan ser las situaciones por las que puedas estar atravesando, simplemente es una prueba más de la vida. Todos los seres humanos hoy soy consciente que tenemos grandes sueños. Y esto es algo que creo que todos los oyentes de este podcast, te debe haber pasado a ti, Jordi, también, que la vida te pone pruebas difíciles para ver si realmente estás listo y preparado para algo más grande. Total. Hoy lo tengo claro. En ese momento en el que estamos estrellados en el piso, que nos sentimos humillados, avasallados, no lo vemos así. En ese momento, y sobre todo en nuestra identidad latina, que es algo que nos han enseñado a todos, lo que abunda en nosotros es la queja, la culpa y la crítica. Total. Si algo todos hemos recibido por herencia cultural, nosotros los latinos, ha sido el haber aprendido a ser expertos quejándonos, culpando y criticando. Entonces en ese momento mi identidad se sostenía en eso, en la queja, en la culpa y en la crítica. Y yo lo único que hacía era quejarme de lo que me ocurría, directamente culpar a los demás por todo mis desgracias, criticar. Y el gran aprendizaje que ese momento me dejó, porque para mí fue como un renacer, fue aprender a tomar responsabilidad total sobre todo lo que sucedía en mi entorno. Es como, hoy lo veo como de otra manera, hoy lo veo como, en la actualidad ya yo sé lo que significa, aprendí a trascender, aprendí a entender que todo lo malo y lo bueno que sucede en tu vida es para bien, aunque todo esté yendo en tu contra, si tú lo eliges. Porque en ese entonces yo sostenía mi identidad en la queja, la culpa y la crítica. En la actualidad entiendo que todo lo malo que me ocurre, o sea, de ahí puedo sacar un gran aprendizaje para que no me ocurra nunca más. Total, total. Entonces por eso, hoy lo sé, los resultados que hoy tengo son la consecuencia de lo que te decía hace un rato, de la persona en la que me he convertido. Pero si no hubiese atravesado por todo eso, no estaría donde estoy. Total, lo que sucede por un lado es lo que hablábamos también antes de los estoicos, que el obstáculo es el camino, al final cuesta de entenderlo porque el ego está ahí también, que es lo que más cuesta de soltar, pero el obstáculo todo el rato es lo que te va haciendo crecer personalmente en ese sentido. Y luego la queja, la culpa y la crítica que comentabas, lo que te hace es vibrar muy bajo también, te lleva a una vibración muy baja. Fíjate que la mejor manera que tengo de identificar lo que me estás diciendo, mi segundo libro se llama Un millón al año no hace daño, y el primer capítulo de ese libro, que dicho sea de paso ya se convirtió en bestseller,
se llama el usurpador. Yo descubrí que dentro de mí vivía un usurpador. Y ese usurpador es algo muy parecido al síndrome del impostor. Es esa persona en la que nos vamos convirtiendo de toda la herencia cultural, de todo lo que nos enseñan, de todas las personas que nos rodeamos, del entorno, del contexto, de todo ese vestigio de malas enseñanzas o de malos conceptos que establecen en nosotros una serie de patrones y de creencias limitantes que te llevan a vivir una vida desde el ego, desde la avaricia, desde el egocentrismo, desde el rencor, desde la apatía. Yo me convertí en todo eso, Jordi. O sea, yo era una persona rencorosa, apática, avariciosa, envidiosa, una persona que siempre estaba hablando mal de los demás. Y en algún momento la vida me hincó de rodillas y me puso a morder el polvo. Y me puso a darme cuenta de que tenía dos caminos. O elegir seguir siendo esa persona o elegir cambiar. Y yo descubrí que dentro de mí vivía un usurpador, porque esa persona en la que yo me había convertido no era yo, simplemente había aprendido a ser esa persona Total. del entorno y del contexto. Hoy soy consciente que, para que te des cuenta la magnitud de esto, yo veía una persona que tenía éxito y el sentimiento que brotaba de mí en automático era un sentimiento de envidia. Era como, Ya. y yo no era consciente, era como que yo quería tener eso que esa persona tenía, pero lo que estaba haciendo inconscientemente era repelando todo eso que yo quería, porque hoy lo tengo claro, mientras más te envidias a una persona, menos cerca vas a estar de tener eso que esa persona tiene.